Es la primera desde que yo soy un chico pequeño que en el sector progresista no hay una ilusión en el horizonte de un tiempo diferente. Los únicos que tienen una especie de ilusión de futuro son los que sueñan con regreso al pasado. En este momento la política opera en la cáscara de la sociedad. Las grandes reformas pendientes que todo el país dice que son imprescindibles están arrumbadas en el desván. ¿Por qué? Porque son inabordables sin acuerdos y saben que no van a llegar a acuerdos. Y la oposición parece la que comenta la actualidad del actual gobierno. Yo a veces le veo al presidente del Partido Popular y lo miro y digo, pues parece un analista de la actualidad. ¿Tú te crees que hay una solución PSOE o una solución PP muy diferentes para el tema de la inmigración? Cuando la crisis del 2008 y 2011, ¿no? Para la historia y por la humanidad es los millones de parados de Zapatero. Bueno, vamos a ver, una pequeña pausa. Si analicemos el fenómeno mal, no vamos a salir bien. Estoy convencido de que la transición no solo no debe ser denostada, sino que debería ser recogida como una formidable aportación que España hace y se hace para todas las generaciones, para que cuando pinten bastos sepan, primero, que es posible, y segundo, que es la única manera. Esta semana, en Conversaciones con Cebrián, el protagonista es Iñaki Gabilondo. Nacido en 1942, durante su larga carrera periodística ha pasado por diferentes medios y formatos. Su imagen y su voz están unidas a la transición política española. Comenzó su carrera en el mundo de las ondas con apenas 21 años, en Radio Popular, en COPE, de la que llegó a ser su director con apenas 26 años. Ya en 1978, en plena transición, se incorporó a los servicios informativos de la cadena SER en Madrid para dirigir Hora 25 y en 1980 fue nombrado director de los servicios informativos de esta cadena radiofónica. Es fiel defensor de esta época, de la que considera que no solo no debe ser denostada, sino que debe ser recogida como una formidable aportación para cuando las cosas se pongan feas. Cree que la transición fue una construcción, no había que buscarla, había que hacerla. Su paso a Televisión Española como director de informativos coincidió con el golpe del 23F. Después vino Hoy por Hoy, encadenando récords de audiencia. Y su salida de la cadena para presentar los informativos en 4, coincidiendo justo con su creación. En definitiva, narrador de la historia de España desde la transición, sigue analizando la actualidad. No se lo pierdan. Iñaki Gabilondo, bienvenido a esta casa y a esta conversación que excepcionalmente va a ser entre dos personas que las dos somos periodistas y no hemos sido más que periodistas en nuestra vida profesional. Yo creo que tú eres representante absolutamente el más cualificado de cómo se formó la opinión pública durante la transición a través de las ondas, de la radio, de la televisión, también como colaborador en algunos periódicos, pero tu imagen y tu voz están unidas a la transición política. Y quería saber un poco cómo tú recuerdas eso, cómo crees tú que la opinión pública de la generación de la transición se formó. Bueno, pues sería para hablar mucho tiempo. Tenemos tiempo. Sí, no, nosotros habíamos vivido el franquismo. Cuando Franco se murió, yo tengo 33 años y 3 hijos. O sea, era un hombre joven, pero no era un crío. Había tenido tiempo de ver cómo se las gastaba aquel régimen, ¿no? Y teníamos todos una ilusión que por distintas fuentes iba convergiendo en que aquello terminara, saliéramos del cuartel, unos con un conocimiento más afinado, la llegada de la democracia de la que conocía más, otros sencillamente parecernos a los países de los demás, dejar de ser una rareza, empezar a vivir en un territorio en el que no todo estuviera o prohibido o obligatorio, porque yo lo recuerdo muy bien esto, lo que llama la parte de una dictadura, se distingue muy rápido. Porque una dictadura, casi todo lo que no es obligatorio está prohibido. Hay muy pocas cosas que están ni obligatorias ni prohibidas y que están a tu disposición. Imaginaba yo un tiempo distinto en el que el territorio abierto
a mi libertad, a mi movimiento entre lo obligatorio, que habría cosas, y lo prohibido, que las habría, fuera mucho más amplio. Había un montón de convergencias, de tensiones en todos los sitios, ¿no? Y lo mismo que se dice, la movida madrileña era pues, unos cuantos contraculturales, 4 grupos de rocks y 3 salas de fiestas, olvidando en cierto sentido que había una corriente profundísima de transformación en toda la sociedad, que iba por todos los sitios. Lo mismo yo creo que en aquel tiempo de la transición había unos abanderados, evidentemente, pues el sector 4 de Miranda, el Rey, Suárez, Carrillo, Felipe, había medios de comunicación muy notables que venían desde atrás, Triunfo, Cuadernos para el Diálogo, luego Destino, Cambio 16, El País, el Diario Madrid, con lo que sea. Yo soy testigo, porque era director de emisoras fuera de Madrid, en San Sebastián y en Sevilla, cómo había un calambre que estaba circulando por todo el país, en esa misma dirección, incluso en el periodismo, de gente procedente de los antiguos medios del periodismo. Un hombre como Federico Villagrán, por ejemplo, director del Diario de Andalucía, era un hombre para estar en el lote de los más activos, y eso había en cada sitio, y había un movimiento tremendo en todas partes, ¿no? Incluso la radio, que no tenía ni siquiera la no libertad que tenía la prensa. Todavía no. Todavía no la tenía, circulaba ya, de hecho, por esas tantas. Hora 25, un programa de cuestiones actuales, porque no podía decirse un programa informativo, es del año 72. Es verdad. Y está ya jugando por ahí, y todos andábamos, cuando a mí me nombran director de Radio San Sebastián o de Radio Sevilla, me nombran con el encargo de ir moviendo un poco aquello para el tiempo que había de venir. Yo lo recuerdo como una movilización de entusiasmos en torno a una ilusión compartida y una idea compartida. Y eso a mí me ha marcado para siempre. Porque de ahí creo que lo has definido bien, perdona que te interrumpa, porque es que has dicho algo que me ha interesado mucho. La generación de la transición es la generación de mayo del 68 también. No sé. Sí, yo vivía entonces allí. Tú vivías allí. Mi hijo el mayor fue concebido allí. En París, la noche famosa de mayo del 68, con mi amigo Pinto Balsemão, que era periodista, pero luego fue primer ministro portugués. Y mayo del 68 tenía un eslogan, que era prohibido prohibir. Sí. Y viviendo lo que estamos viviendo ahora, no hablo solo de política, sino de costumbres sociales, de fumar, no fumar, beber, no beber, bueno, de costumbres habituales de la gente, y empieza a tener la sensación de que ahora el eslogan es prohibido permitir. Pues un poco de eso siento yo también, pero al tiempo veo que en aquel París que tú recuerdas, además de ese eslogan, había otro que era todavía más importante, que era seamos realistas, pidamos lo imposible. O sea, nosotros nos hicimos hombres con unos motores de ilusión potentes a nuestro alrededor. Había unas utopías, o unos horizontes que en cierto sentido nos anunciaban otro tiempo posible, diferente. La mayor perturbación que yo siento ahora es que es la primera desde que yo soy un chico pequeño que en el sector progresista no hay una ilusión en el horizonte de un tiempo diferente. Hasta los más radicales aspiran a ver cómo se acomodan mejor en este, pero no conciben un mundo diferente. Los únicos que tienen una especie de ilusión de futuro son los que sueñan con regreso al pasado. Es decir, es paradójico esto, ¿eh? Pero yo sí recuerdo eso, el prohibido prohibir y el seamos realistas y pidamos lo imposible. La idea naif, que tú quieras, pero que yo recuerdo que nos acompañaba. Y en el tiempo de la transición había esta confluencia de la que yo digo extraje para toda mi vida, y no me las puedo quitar nunca, dos ideas, ¿no? Una, se puede cuando nos unimos, cosa que me ha dejado marcado, lo confirmé luego en otros capítulos, en los Juegos Olímpicos, cuando hay un proyecto, un objetivo y una idea más o menos compartida, este país es insuperable, asombra al mundo, te lo digo, ¿eh? Y la segunda cosa que aprendí es que hay problemas cuya magnitud escapa a la respuesta que no sea en cierto sentido concertada. Y hoy, en el mundo tan complejo del cable linearities, es una enorme complejidad, la inmensa mayoría de los grandes problemas y de las grandes reformas que necesitamos están por encima de las posibilidades que no sean, en cierto sentido, las convergencias. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que
efectivamente. Primero, yo creo que estamos en un final de ciclo, en un final de etapa, Sí, es evidente. no solo en España, No, que va. en general en el mundo. Se ha acabado el mundo de la posguerra mundial, de la Guerra Fría y del imperio unipolar de los Estados Unidos. Pero lo que yo veo, mi crítica, está muy bien eso que dices de que efectivamente ha perdido ilusión la izquierda. No, que no hay en este momento, no existe una utopía. Su ilusión es resistir, no es conseguir, ¿no? Es una cosa... O acomodarse en mejor, en el mejor punto ahí, ¿no? Por primera vez ocurre. Sí. Entonces, bueno, yo creo que también hay un deterioro, vuelvo a decir, no solo en España, de la clase política en general, empezando por los Estados Unidos, que hay que ver la sucesión de candidatos incompetentes por una razón o por otra que vemos, candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, ¿no? Probablemente porque el sistema de representación política en las democracias está en crisis y que efectivamente de aquí no se sale sin un consenso. Pero eso que tú dices me interesa mucho, eso de que este país cuando se pone en marcha no hay quien lo pare, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Porque efectivamente vemos que no hay proyecto, o que cualquier proyecto vale, que casi es peor que no haya un proyecto. Y luego fíjate, ¿no? También, yo tengo avanzado medio metro más en el pensamiento que tenemos, la idea de que la democracia es de todas las cosas que hay en el mundo, la única que parece no creerse obligada a transformarse. Es decir, no hay en este momento ni empresa, grande o pequeña, ni ser humano, joven o viejo, que no se dé cuenta de que en el mundo en el que vive tiene que hacer unos movimientos de adaptación. Hasta la Iglesia. Y según la democracia, convencida de que maneja elementos de tal altura sagrada, se cree como liberada de todo esto, ¿no? Y es mi opinión, puede estar completamente equivocada, que hace algún tiempo que los viejos catecismos y las viejas recetas de los viejos partidos han sido desbordadas por la magnitud de los problemas del tiempo presente. No pueden con ellos. Y sin embargo manejan el viejo discurso. Manejan el viejo discurso. Y están, en cierto sentido, manejando un discurso válido parcialmente, porque los problemas no son abordables ya. O sea, no hay... Fíjate ahora en los movimientos estos de extrema derecha o de derecha populista y tal, los patriotismos estos, no hay una solución belga a la inteligencia artificial, no hay una salida holandesa al tema de la inmigración, no existe eso. Y yo eso estoy observando con sorpresa, ¿no? Cómo hay, en este tiempo tan complejo, una insistencia en aspirar a abordar tal. Como no lo pueden hacer y saben que no van a concertar, van al desván. Y esta es mi moraleja, la más triste de mi vida. En este momento la política opera en la cáscara de la sociedad, de manera más o menos aguda. Las grandes reformas pendientes que todo el país dice que son imprescindibles están arrumbadas en el desván. ¿Por qué? Porque son inabordables, sin acuerdos, y saben que no van a llegar a acuerdos. Pero claro, quiero decir, los partidos centrales, PP y PSOE, aunque haya otros partidos también relativamente centrales, pero pues, PP y PSOE solo ellos reúnen más del 65% del electorado español, ¿no? Es la única solución matemática que la actual fragmentación del Parlamento produce, y entonces, sabemos que eso no va a pasar. Claro, y entonces aquí estamos levantando muros, insultándose entre ellos. El gobierno a veces parece la oposición a la oposición, es decir, no se sabe quién se opone. Y la oposición parece la que comenta la actualidad de la del gobierno. Yo a veces le veo al presidente del Partido Popular y lo miro y digo, pues parece un analista de la actualidad. Lo dicen, estos son los que dicen las cosas claras. Los políticos no están para decir las cosas cuando claras. Son analistas y no cuando braman, insultan, chillan. Bueno, exacto, pero en todo caso analista. Pero el problema no está en que aciertes en el análisis, que puede ser muy bien, te aplaudo, buen análisis. El problema es que la diferencia que hay entre tú y yo es que yo puedo decir eso y ya acaba mi tarea, y tú tienes que proponer qué hacemos. En este momento la dificultad está ahí, que no... Bueno, en fin, ya sabemos que estos grandes partidos darían para sumar, no haría falta que estuvieran, pero tendrían que saber que o ellos convergen en cosas o todas las reformas que dicen necesarias no se van a abordar, no digo se van a resolver, no se van a poder abordar. No, pero sin embargo yo soy optimista. Mira, los que hemos hecho
que hemos participado en la formación de opinión pública durante la transición, y hemos hecho la transición también junto con mucha otra gente, nuestra generación, también somos la generación del franquismo, porque nacimos recién terminada la guerra civil y vivimos la evolución del franquismo, los diferentes franquismos que hubo. Yo siempre digo que es notable el 45, España es arrojada al gueto porque Franco había sido aliado de Hitler y Mussolini. En el año 59, el vencedor de Hitler y Mussolini, el general Eisenhower, vestido de civil, aterriza en Torrejón de Ardoz y se abraza con el capitán general vestido de militar, y el capitán general don Francisco Franco, que era el último aliado de Hitler y Mussolini. Y cambió la vida española en los años 60, no solo mayo del 68. Los años 60, o sea, cambió total. Esa década es completamente diferente. Y ya se empezaba a hablar del posfranquismo y después de Franco, que después de Franco vino, entre otros, la pasionaria Rafael Alberti a sentarse en la mesa que presidía la inauguración de la Asamblea Constituyente. Y Blas Piñar, que era un nazi de catálogo, estaba sentado delante de ellos en uno de los escaños del Congreso, ¿no? Entonces, yo tengo la sensación de que estamos viviendo en este final de ciclo un ambiente parecido al de los años 60 en España, donde hablábamos de la España oficial y la España real. Y bueno, que hicieran lo que quisieran los de la España oficial, pero el país se puso en marcha con intelectuales, con artistas, con empresarios, con trabajadores, con sindicatos, es decir... Eso, y por eso digo que cuando ahora se habla están tratando de demoler la idea de la transición, me parece una auténtica barbaridad, entre otras cosas, pero no se trata, los que hablamos así de la transición, no pretendemos que se reproduzca lo que se hizo, sino que se reproduzca la actitud que se adoptó para hacer lo que se hizo. Y es, a mi juicio, a medida que pasa el tiempo, más moderno y vanguardista lo que ocurrió entonces en España. Mira, yo estaba haciendo entrevistas a científicos de distintas universidades del mundo y lo primero que me ha llamado la atención es que en todos los grupos, hasta los más especializados, son grupos interdisciplinarios. O sea, sorprendente. Están haciendo aquí un trabajo neurológico de primera categoría y en el equipo hay matemáticos, hay filósofos, hay arquitectos, hay comunicadores. ¿Y por qué? Pues dicen, los poliedros son demasiado complicados como para negar la mirada complementaria sin la cual nos vamos a equivocar. Aquello que en algún momento se hizo, el problema es de demasiada complicación. Ninguno se considera capacitado de verdad para abordarlo solo. No podemos hacerlo sino entre todos. Y eso se hizo y algunos lo consideran ahora una especie de muestra de flaqueza. Yo digo, es el punto de vanguardia por antonomasia. Cuando los problemas son de esta envergadura, España se demostró y demostró que si se aceptan estas limitaciones, se pueden abordar problemas. ¿Tú te crees que hay una solución PSOE o una solución PP muy diferentes para el tema de la inmigración? O para el tema de la vivienda. ¿Tú te crees que tenemos derecho a darles a los jóvenes la respuesta que les estamos dando a un problema como el de la vivienda, esperando cada uno a criticar la posición del otro, cuando es imposible, no se puede? Entonces, estoy convencido de que la transición no solo no debe ser denostada, sino que debería ser recogida como una formidable aportación que España hace y se hace para todas las generaciones, para que cuando pinten bastos sepan, primero, que es posible, y segundo, que es la única manera. Y eso es lo que a mí me está toda mi vida acompañando. A medida que se va esto haciendo más empaquetados cerrados de todas, me resultan más absurdo. Porque digo, si así no se puede ir a ningún sitio. ¿Cómo se puede salir del franquismo? ¿Cómo se puede abordar el tema de la vivienda? A ver, ¿cómo se puede abordar? Este tema de la vivienda, yo hace mucho tiempo estaba yo en Informaciones y tenía una columna que publicaba de vez en cuando. Y me acuerdo que publicó una columna que decía, gobernar no es hacer leyes. Tenemos un problema de la vivienda formidable. Y es que hay demanda y no hay oferta. Es decir, no hay viviendas. Yeah. Y entonces, pero no hay viviendas que no ha hecho este gobierno en los 6 años que lleva ya gobernando, ni ha hecho el anterior. Yeah. Y yo recuerdo cuando había
viviendas públicas que hacían los gobiernos y que efectivamente trataban de corregir los desajustes, entre otras cosas por la inmigración interior que hubo de Andalucía y de Extremadura y de Murcia, etcétera y tal, hacia Madrid, hacia Barcelona durante el desarrollo, Claro. durante el desarrollo industrial, ¿no? Ahora toda la discusión es sobre la ley de vivienda. Bueno, ustedes discutan la ley, pero por A favor, España le gusta mucho eso. Tenemos un programa, construyan, hagamos una ley. construyan pisos. A mí me gusta más el verbo construir. La transición fue una construcción, no fue cuando dice hay que buscar una solución, no hay que buscar, hay que hacerla. Porque no la vas a buscar, mira, le he dado con ella, no vas a dar con ella. Es el proceso el que da. Si ahora mañana, por ejemplo, nos dieran una constitución nueva, viniera el genio de la lámpara, nos deja una constitución nueva, permite, no serviría. Porque lo que sirve es si es el punto en el que cristaliza una voluntad compartida. Eso es lo que convierte ese texto en un texto vivo, si no, no nos va a valer. Entonces, la necesidad de mirar de esta forma a mí me parece imprescindible en el momento actual. Yo sigo creyendo, yo soy optimista, porque creo en la sociedad civil española. Creo que la clase política y determinados líderes especialmente, a un lado y a otro, no es un problema ideológico, es un problema de actitud, trata de generar la polarización que en cierto modo ya se empieza a ver en la sociedad, pero creo que en la sociedad española todavía se resiste la sociedad misma a esa polarización. Luego hay un cambio evidente, es decir, España en los años 60, que es cuando se transforma verdaderamente industrialmente, etcétera y tal, vivía... En el 58, cuando toma las decisiones. Sí, bueno, pero ¿de qué empieza a vivir España? Empieza a vivir de las remesas de los emigrantes a Alemania, a Francia, a Inglaterra, y de los ingresos del turismo, que además hace cambiar las costumbres, hasta las costumbres sexuales y sociales todo. De la sociedad. Todo esto mezclado con mayo del 68, el Concilio Vaticano II, etcétera y tal, ¿no? Has hablado antes de la filosofía. Tú y yo tenemos algunas concomitancias, además. Los dos estudiamos filosofía y los dos estudiamos periodismo. Sí. Y los dos nos hemos dedicado al periodismo. La filosofía pues ha sido casi un entretenimiento, ¿no? Pero estamos en un mundo que ha pretendido eliminar la enseñanza de la filosofía en las escuelas. Es decir, para enseñar los algoritmos, no sé. Pero justo cuando el pensamiento más avanzado demuestra que esa distancia entre el humanismo y las ciencias que ha dividido siempre la sociedad es una verdadera imbecilidad. En el mundo entero ya no se acepta esa mirada dicotomía de la realidad, es todo integrado y de repente hay estos intentos de modernizar por el procedimiento de eliminar estos elementos que parecen como un lastre, las humanidades, es una locura, es una contradicción. Es que por esos procedimientos diagnosticamos mal, ¿no? Todos los problemas de radicalización de las cosas, además de ser desagradables, hacen inútiles las cosas porque diagnostican mal, ¿eh? Yo creo que la sociedad diagnostica menos mal, pero la política le encanta diagnosticar mal. O sea, decir, la culpa de todo esto la tiene Pepe. Bueno, vamos a ver. Luego se muere Pepe y el problema está igual que la víspera de que se muera Pepe, porque no era Pepe el problema, era uno de los problemas, no el problema. Pero le encanta a la sociedad diagnosticar mal. Y también diagnostica mal cuando se cree que te modernizas y avanzas en los terrenos más o menos punteros, quitándote de encima lastres inútiles, como por ejemplo la filosofía. O como por ejemplo, eso es otra bobada. Pero hace mucho daño eso. Quería comentar contigo una fecha, que es el 23 de febrero de 1981. En esa fecha tú y yo teníamos responsabilidades en diferentes medios de comunicación, pero tú la tenías en un medio muy específico, que era Televisión Española. ¿Hasta qué punto no marcó eso una frontera entre lo que era el cuartel y lo que empezaba a ser la sociedad civil? Porque efectivamente Franco realmente gobernaba esto como si fuera un cuartel. Pero no hablo ya solo de los aspectos, no. Hablo incluso de los aspectos más
más sórdidos, como que tenía un botijo en la ventana. Era muy cuartelero todo. Era muy cuartelera la vida muy española, ¿no? Yo te recuerdo muy cuartelera. Y sin embargo, fíjate ahora cómo ha cambiado el ejército. Sí. El ejército español, con cualquiera que hables que sea oficial y tal, y eso, tiene 2 carreras, habla 5 idiomas, ha viajado por todo el mundo, está en misiones de paz. El Torrijos el 23 de febrero, digo, de todos los cambios que se produjeron en España en la transición, la actualización del ejército fue el más rápido y el que más me sorprendió a mí. O sea, cuando volví la cabeza, era otro el ejército que había. Fue casi lo primero que cambió, a una velocidad de vértigo. Y respecto al 23F, yo sí creo que para la gran parte de la sociedad, aquellos episodios le colocaron en posición activa respecto a la democracia. Es decir, la sociedad estaba como dejándose ir. Porque la gran pregunta entonces era, ¿qué va a pasar? Se preguntaba la gente, ¿no? Y el miedo de que desencadenara aquello un conflicto entre dos fue el éxito de Adolfo Suárez, que vio rápidamente que, pues para evitar las tensiones, yo me instalo aquí con esta. Pero de pronto la gente entendió que aquello era muy importante. O sea, en la calle. La manifestación de 2 o 3 días después del 23F. Pues, gigantesca. Aquella manifestación es la primera vez que yo creo que la sociedad tuvo conciencia de que lo que estaba pasando era eso. Porque entonces estaba pensando, están pasando muchas cosas, pero estaba sobre todo perturbado por la pregunta de, oye, ¿aquí qué va a ocurrir? ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué va a pasar? ¿Qué no va a pasar? No me refiero a los sectores más integrados, del gran público, pero de pronto el gran público, la escena, porque la escena es muy icónica, la escena de Gutiérrez Mellado resistiéndose a ser derribado, eso tiene más fuerza que... Yo no sé si tú te acordarás, el 24F por la mañana, cuando en Televisión Española, que no habíamos emitido las imágenes todavía, decidimos emitirlas, Fernando Castedo estaba, como todos, muy preocupados porque, claro, cuando solo hay una tele, no es un medio de comunicación solo, es una realidad institucional de un peso muy grande que te das cuenta entonces de lo que significa, ¿no? La preocupación que había por acertar, por no acertar, el peligro tremendo que se podía correr si se metía la pata y tal. Tenía a todos muy atenazados y no te digo nada, Fernando. Y cuando se decide emitir, Fernando tenía como temor del efecto que había producido la emisión y te llamó por teléfono a ti. Yo estaba delante. Es que yo había hablado con él antes, sí, porque le llamé para, en mitad del golpe, y la contestación que me dio Fernando Castedo, que recordemos para era el director general de televisión, de la única televisión que había en España, me contestó, te estoy hablando delante del teniente no sé cuántos, no sé qué, que ha venido a visitarme a mi despacho y que me está dando instrucciones. Pues fíjate, pero para efectos de también, vuelvo ahora a la conversación con él, aquella misma televisión era el resultado de un intento de unir cosas. Era un acuerdo de aquella etapa de Fernando Castedo, un acuerdo de la UCD, del PSOE y del Partido Comunista, que Suárez propició para intentar avanzar. Era como que todo el mundo hubiera descubierto que, chicos, a remar todos a la vez. Pues es cuando Fernando Castedo emitió, te llamó a ti por teléfono para preguntarte si te parecía, estaba tan inquieto por el efecto que podía producir aquello, para decirte, oye, estamos acertando al emitirlo, ¿verdad? Y tú le dijiste, emítelo 4 veces seguidas, no sé cuántas veces. Porque yo había sacado la edición especial la noche anterior la Constitución del País con la Constitución. Y yo creo, y alguien que tuvo mucho protagonismo dentro del periodismo también esa noche, fue José María García, no sé si te acuerdas. Claro, que se fue corriendo allá. José María García, que no era un comentarista político ni nada parecido, pero era la voz del deporte y tal y eso, y además, yo creo que fue importantísimo. Entre otras cosas, a nosotros nos ayudó cuando El País publicó el editorial diciendo El País con la Constitución, etcétera. Él leyó el editorial en la SER, y yo sé de muchísimos sitios en provincias y en diversas autonomías que estaba la gente reunida, que no sabía qué pasaba y tal, cuando supieron que había salido el periódico con un editorial contra los golpistas, se sintieron, es decir, como igual cuando apareció el rey. Pero perdona, él lo comentó porque el golpe de noche, él fue a trabajar porque su programa era de noche. Sí, era de noche. Y resulta que su programa estaba ocupado por los servicios. No, le decía, hoy tú no entras, porque hoy estamos haciendo otra cosa. Y él, ¿cómo que no entró? Y entró y se fue cogiendo una móvil y se fue corriendo allá. Fue muy importante
en el dar a la gente esperanza y fe en lo que se está haciendo. Sí, sí, sí. Hablamos de opinión pública. Bueno, pero ahora la opinión pública, pues sí, los periódicos, los periódicos en papel ya prácticamente son muertos vivientes, lo son desde hace tiempo. Están vivos pero están muertos, ¿no? Es decir, esto yo lo dije ya hace 15 años y dije que si hubiera fundado el país hace 15 años, lo dije hace 15 años, no lo habría fundado en papel. Bueno, ahí están sobreviviendo los periódicos en papel y tienen una importancia. Ahí está la multitud de canales de televisión, etcétera, pero nos encontramos con que la opinión pública ahora se forma no gracias solo a los filósofos, a los periodistas, a los comentaristas, sino a los influencers. Y además los influencers son capaces, sin ninguna organización detrás, incluso de sacar eurodiputados o obtener 500, 600, 700.000 votos. ¿Cómo piensas tú que la opinión pública, en la que tú has sido un formador de opinión clave durante la transición y durante prácticamente hasta que te has jubilado durante todo el periodo constitucional, qué piensas tú que está pasando con la formación de la opinión pública? ¿Cómo afecta eso a la democracia y cómo afecta eso a nuestra profesión? Pues fíjate, mira, como decía Óscar Wilde, yo no soy tan joven como para saberlo todo. Estoy aturdido por el hecho que tú defines, ¿no? Porque efectivamente ha alterado por completo todo lo que ha sido siempre el vehículo, el camino, el procedimiento, los mecanismos que utilizábamos para hacernos con puntos de vista, criterios, enriquecerlo. Estamos sacudidos por enormes corrientes de este estilo. Yo no lo sé, a dónde va no lo sé. Lo que sí sé es que hay una frase que yo lo dije un día creyendo que se me había ocurrido a mí, pero no se debería haber ocurrido a mí, se había ocurrido a otros, porque lo he oído mucho después y ahora sinceramente creo que no era mía. Pero yo la dije y creía que decía que en las inundaciones lo primero que escasea es el agua potable. Yo lo vi perfectamente. Es una buena frase. Sí, es una frase que yo la dije. Está lleno de agua, pero no potable. Sí. En las inundaciones, porque yo me acordaba cuando en la radio nos comunicaban que había un incendio, una inundación en Guatemala, había 87.000 muertos y tal, y de todas las necesidades imperiosas, la primera era el agua. Entonces, en las inundaciones, la inundación de señales informativas que producían son imponentes y escasea el agua potable. Y en este momento lo más difícil va a ser conseguir convertirte en referente individual o colectivo o medio de comunicación, podcast tal, en una bandera de referencia. Aquí se sirve agua informativa potable. Porque este mundo al que tú has dicho ha venido para quedarse. O sea, ya siempre tendremos esta multitud de millones de señales, siempre habrá fake news, se luchará contra ellas, espero que con éxito en parte, pero siempre habrá fake news, no habrá manera de evitar, en ese mundo va a vivir el mundo. Entonces, el problema ya no es tanto qué hacemos, sino explicar qué pasa, porque eso ya ha venido para quedarse. Es tratar de ver si la sociedad es capaz, y creo que será capaz, de establecer posiciones de referencia que la gente identifique como posiciones de referencia a la potabilidad a las que vaya. Y por eso creo que los medios de comunicación que ahora viven en pánico financiero y por tanto están buscando atajos, a veces con fortuna, a veces sin ella, a veces superficializando las cosas, banalizando la búsqueda de atajos para llegar a la gente, yo lo comprendo y tal, los medios de comunicación tendrán seguramente que entender que tienen que hacer unas transformaciones en transparencia y en libertad y en independencia como no han tenido en su vida. Porque nosotros, que formamos parte del periodismo, que nos autodefinimos periodismo de calidad, tendríamos también que someternos autocríticamente a nuestra calidad. Porque el periodismo que se sostendrá y se sostendrá y se está ya sosteniendo y se inventará es aquel que sea capaz de acreditarse como una referencia de solvencia, haciendo un avance profundo en transparencia e independencia. Y me vale lo mismo que sea el New York Times, que un pequeño periódico de Logroño, que un señor que tenga un podcast. La gente que en ese marasmo encuentre, identifique y deposite ahí su cometa, haciendo un poco caso omiso al barullo circundante, porque el barullo circundante va a seguir estando ahí. Y lo malo es que ahora los medios que se consideran tal, en ocasiones, si va a favor de tu tesis ideológica, blanqueas la información falsa. Y claro,
Por de pronto se ha logrado una cosa muy importante. Yo me acuerdo un día en una conferencia de periodistas, estábamos no sé dónde, que fui abucheado profundísimamente por los jóvenes periodistas porque les dije que aquello de que Internet tenía que venir como bandera de la libertad absoluta, del anonimato general, dije eso es una bobada como una casa. Bueno, me puse el y dijeron que quien intentara neutralizar ese anonimato estaba tratando de ponerse en mano de las empresas que domesticaban la información y tal. Eso ya no es así. O sea, ahora la gente ya sabe que si tú le pides a la chuleta que te vas a comer esta tarde todos los certificados de garantía, de dónde era la vaca, cómo ha venido, dónde pastó, tú ya no puedes permitir considerar positivo que cualquiera te cuente cualquier cosa. Entonces la gente buscará en defensa propia, creo, refugio, y pienso que está viendo ya en este momento indicaciones, que no sé decirte cuáles, pero de grupos pequeños, grandes, aquí en cualquier lugar del mundo, que terminan convirtiéndose en referencia. Esa es la clave. Los medios de comunicación de masas, tú dirías, Juan Luis, que podemos ya hablar de medios de comunicación de masas, o tenemos que hablar de medios de comunicación de nichos. No lo sé, porque hablo de la masa, no es lo mismo. Recibe 100 millones de... Pero si tú instalas aquí se sirve agua informativa potable. Vengan muchos o pocos aquí, y olvídese del lío. Y esa es la esperanza que yo tengo, y la exigencia que yo creo que tienen que tener los periodistas. Mira, ahora. Esto que dices de la... Tú sabes que yo escribí un libro sobre la red, nada menos que en el año 97, o sea, cuando la red casi no existía. Fue un libro que escribí yo, pero que fue fruto de un equipo de investigación que hicimos en el Club de Roma, ¿no? Entonces, hablando con Emma Bonino, la famosa Emma Bonino, fundadora del Partido Radical Italiano, me decía ya que el verdadero problema de las redes iba a ser el anonimato. Fíjate. Claro. Ahora yo comparo esta situación, por seguir dialogando sobre este tema, yo la comparo con la invención de la imprenta. La imprenta fue un gran avance para la humanidad, que iba a transformar el mundo. Y lo primero que generó la imprenta fue una gran confusión. Las guerras de religión, una crisis además de monasterios y de jóvenes monjes porque ya no tenían que interpretar ellos la Biblia porque llegaban a los hogares, unas guerras durísimas de religión. Y pasaron 3 siglos prácticamente hasta que la Ilustración empezó a poner orden en ello. Y en realidad la democracia representativa que hemos vivido es una hija tardía de la Ilustración, ¿no? Y los gobiernos se dedicaron a quemar libros, nada más que empezaron a publicarse los libros, pero pilas inmensas de libros. Yo creo que Internet ha generado un desorden tremendo, ¿eh? Pero es un invento formidable para la humanidad. Absolutamente. Sensacional. Yo creo que el mejor de todos los tiempos. Más igualitario, más democrático. Formidable. Segundo, cuando se inventó la imprenta debía haber 500 o 600 millones de habitantes en el mundo en general, y en el mundo más o menos civilizado probablemente menos, ¿no? Ahora estamos cerca de los 9.000 millones, vamos camino de los 9.000 millones. Hace un siglo había 1.500 millones cuando la anterior pandemia, ¿no? Entonces yo primero pienso como tú, esto ha llegado para quedarse, pero, bueno, no ha llegado para quedarse, está llegando, estamos todavía en la prehistoria. Estamos en el minuto uno de partido. Minuto uno, ¿no? Sí. Y segundo, tenemos que luchar contra el desorden. Claro. Y espero que no pasen 3 siglos, como pasó después de la imprenta, para poner un poco... Bueno, pasa que también cuando la imprenta había, claro, la reforma y la contrarreforma, y claro, la reforma dice, tú ya no tienes que obedecer mandatos de nadie porque tú interpretas libremente la Biblia, y llega la imprenta, en cada casa alguien tiene que saber leer, y aquellos van que vuelan. Otros, mientras tanto, apuestan por lo siguiente, no, tú solo tienes que obedecer, te necesito analfabeto. Sí, claro, es que es muy diferente. Entonces, lo que quiero decir con esto es que yo yo creo en la gente, es decir, pero claro, ahora es que hay más teléfonos inteligentes que habitantes en el mundo, se dice. Es que gente que tiene, en Burkina Faso, en Benín, en el Sahel, etcétera, gente que tiene rentas inferiores a los 600, 700 dólares al año frente a los 42.000 dólares que puedes tener en Francia o en Alemania, tienen su teléfono. Sí, es cierto, yo suelo decir muchas veces. Tienen su teléfono inteligente, están conectados con sus familiares inmigrantes que han logrado entrar en Europa, etcétera y tal.
Y eso es una transformación social tremenda. Pero volvemos a lo que decías antes, la falta de respuesta de Europa Occidental al problema de la inmigración, al problema de la vivienda, al problema del manejo tecnológico y la falta de capacidad de Occidente, que presume de ser, de poner orden y prohibir el anonimato, responsabilizar a las plataformas. Eso de que una plataforma de no tenga un responsable pasa. editorial. Claro. O sea, ¿quién es el responsable editorial? Nadie. ¿Cómo que nadie? Claro, pero eso es una ley del Congreso pero de los fíjate, ahora Estados que he dicho lo de Unidos. la inmigración, a mí me parece, de todos los fenómenos que podemos comentar, el que a mí más me parece que va a tener una capacidad transformadora brutal es el demográfico, porque el mundo, claro, el sur es una guardería y el norte es un asilo. Esta es la verdad. O sea, te pones, vas a Gaza, te noticia por tantas cosas. El 60% de la población tiene 15 años. Nigeria, el país más grande y más rico del mundo, pero hay un 50% de la población que tiene 14 años. La mitad de la población del Sahel, en Mali, en Nigeria, en Benín, en Burkina Faso, etcétera, la mitad de la población tiene menos de 15 años. Y sin embargo, en el hemisferio norte, donde estamos, que se haya caducado el yogur, es un problema. Ese hemisferio norte es un asilo. Entonces, la presión de la guardería hacia el asilo, o sea, la presión genésica misma de la propia llamada de la vida, ¿no? O sea, llevar, por eso digo, el debate de la migración en una mirada pequeñita, partidista, riéndome yo de tu propuesta, cuando a lo mejor fue la tuya hace 5 minutos y va a ser la dentro de 10, en vez de entender que estamos ante un fenómeno de una magnitud verdaderamente colosal que necesitaría análisis que a lo mejor tampoco serían suficientes, pero a mí me produce risa ver qué manera de afrontar este tipo de fenómeno cuando observo el mundo, como te digo, solo con la realidad que describo. La guardería versus el asilo. Demuestras la evidencia de una corriente, de una pulsión que está ahí en marcha, con una fuerza corriente y a la que no valen estas bobaditas de mirarlo desde la perspectiva pequeñita de mi grupito contra el grupito porque gano medio metro en la batalla política o pierdo medio metro en la batalla. ¿Tú te has fijado? Es imposible tomarse muy en serio eso, por tanto. ¿Te has fijado que el Papa Francisco ha dicho que quiere ir a Canarias porque le preocupa lo que está pasando con la inmigración? Y el presidente del gobierno ha ido a Canarias a pasar las vacaciones. Bueno, en la isla del Hierro tiene más inmigrantes que habitantes ya prácticamente. Y además el problema va creciendo, es decir, o sea, no es un problema que vaya a resolverse. Pero ¿Cómo es posible que Europa, después de haber esclavizado a media África, no sea capaz ahora de cooperar con África para impulsar el desarrollo y la convivencia allí y para hacer el flujo normal? Y en defensa propia. En defensa propia. Digo, sí. Por eso digo que me sorprende que la magnitud de los problemas tan grandes que hay en el mundo, observados desde la perspectiva de la vieja tradición, pues las recetas queda ridiculizada. Ahora, por ejemplo, cualquier pensamiento socialdemócrata está totalmente desvaído, no sabe muy bien cómo aclararse y está por ahí perdido en el éter. El pensamiento liberal, o sea, todavía maneja el pensamiento liberal su viejo discurso, está el mundo lleno de dinero público, rebosante, los problemas están fuera del alcance del pensamiento que dice que el Estado sobra, y en cuanto pintan bastos, llaman al Estado, pero el discurso lo siguen manteniendo en la disputa política. Tendríamos que aceptar que en este tipo de transformación tan grande, señores, tenemos que aceptar. La democracia es importante, queremos defenderla, la necesitamos defender, necesita ser actualizada. Tienen que entender los partidos que tienen que modificar su mirada. Tiene que entender la sociedad que tiene que pedirle otra cosa a la política. Tenemos que mirar esto de una manera nueva, grande, diferente. Mira, cuando en la época cuando estaban las disputas estas en el PSOE, las primarias que libraron, me parece que eran Madina con Sánchez. Yo no era militante ni he sido nunca de ningún partido, yo no votaba, ¿no? Yo tampoco. Pero si yo hubiera votado, yo en aquel momento hubiera votado por Madina, no ya porque a Madina le conocía y al otro no le conocía de nada, sino por algo que está conectado con lo que te digo. Porque Madina, en aquel momento, yo seguía solo lo que iba él contando a sus chicos, proponía una especie de gran shock modernizador. O sea, hablaba de 4 grandes transformaciones. Y a mí me hacía falta, y me sigue haciendo falta, escucharle a la política española y a la política europea, a la política mundial, unos discursos con esa vocación un poco transformadora de choque. Y mientras nos pretenden entusiasmar con su cuita cotidiana, pues yo
reconozco que me aburro. O sea, me resulta... No tengo tiempo ya para estar dándole demasiada importancia a esa cuita, que entiendo que es importante, y tengo yo mi ideología y tengo mis preferencias, pero eso no me hace ciego de repente, ¿eh? Y entonces me cuesta muchísimo tomarme en serio, de verdad, pues que la cuita que nos ocupa es esta historia. Es decir, pero vamos a ver, comprendo que a lo mejor no estaríamos en condiciones de resolver el problema, pero mientras estéis mirando este problema, como lo estáis mirando, no puedo prestaros atención. Te digo, en España tenemos un drama con la vivienda, en el mundo también, pero en España un drama con la vivienda. En Europa está muy generalizado. ¿Pero qué diagnósticos hacemos? Porque yo me acuerdo, fíjate, cuando la crisis del 2008 y 2011, ¿no? Resulta que se produce, para la historia y por la humanidad, es los millones de parados de Zapatero. Bueno, vamos a ver, una pequeña pausa. Si analicemos el fenómeno mal, no vamos a salir bien. El disparate de Zapatero decir que era una gripe, lo que fue un cáncer de páncreas, evidentemente le desacreditó. Pero aunque hubiera dicho que era un cáncer de páncreas, no lo hubiera podido resolver tampoco. El mundo entero perdió millones de puestos de trabajo y tal. Fue una crisis mundial. Fue mundial. Entonces, lo que pasa es que Zapatero, primero, recibió mucho dinero del boom inmobiliario, hasta el punto de que a mí me dijo en una ocasión, no sé qué hacer con el dinero. Sí, pero déjame que termine. Pero luego es que no entendió nada de lo que estaba pasando. Pero imagínate que sí hubiera entendido. Pero no estaba pasando por su culpa, estaba pasando. Pero eso, imagínate que hubiera entendido. Porque un día estaba conmigo Luis de Guindos, comentándome la impericia del gobierno, que no se enteraba de nada, el día que se cayó Lehman Brothers, de la cual él era responsable de España y Portugal y miembro de su consejo asesor. Y ellos también tenían muchos expertos. Es decir, que no estoy por defender o no defender, sino si diagnosticas mal, o sea, si decides que esa crisis olvidas que la ley del suelo de Aznar del 2008 puso a la venta todo el mercado, que reventó todo, en vez de decir nuestra prosperidad ha tenido unos cimientos de arena, tenemos que acometer transformaciones de verdadero fondo. Si en vez de decir eso decides que es Pepito el culpable, entonces diagnosticas mal y llegas a una mala conclusión, le transmites a la sociedad una idea equivocada. Le dices, le quitaremos vendrá otro y se arreglará. No, le quitaremos vendrá otro y no lo arreglará porque los problemas los hemos diagnosticado mal por culpa de esta parcialidad. Pero ¿sabes un problema que tenemos en las democracias? Que no es fácil de resolver. Mira, los chinos trabajan para los próximos 50 años. Claro, los chinos ahora están aplicando el 10º plan quinquenal, que se redactó con Deng Xiaoping. No tienen prisa, llevan 4.000 y pico de años existiendo como China, ¿no? Nosotros, en Europa, en la Europa de los 27, prácticamente cada mes en algún lado hay alguna elección de algo, municipales, presidenciales, etcétera y tal. Y entonces, pero en los fondos de inversión, en los traders de los bancos, etcétera y tal, el bono de los traders se decide cada 3 meses en función de cómo funcionan. Y entonces la necesidad de transmitir mensajes que mejoren tu bono o que mejoren tu voto, el bono de unos y el voto de otros, está condicionando la falta de análisis y de reflexión. Ya. El ejemplo que has puesto de China, evidentemente, ellos no tienen una opinión pública ante la que tienen que responder y tienen posibilidades de operar a largo plazo. Nuestro drama es el cortoplacismo. Siempre he dicho que para nosotros el fin del mundo es la próxima cita electoral, es el fin del mundo, ¿no? Y como cual, hay una cita casi cada semana... Eso no quiere decir que yo no crea en la democracia o que no crea que es necesaria la democracia por comparación con el chino, pero sí creo que tiene que reflexionar sobre su actual. Y no lo está haciendo. La Iglesia en un momento determinado decidió, no sé si ha llegado a alguna conclusión o no, que tenía que intentarse actualizar. Has mencionado antes el Concilio Vaticano II. O sea, en un momento determinado, yo no le he visto a la democracia todavía decir, señores, miren lo que pasa con los chinos. Sé que ellos no queremos ser como los chinos, pero tenemos que enfrentarnos a un mundo en el que pasa eso. No tenemos oportunidad de operar en el largo plazo. Los problemas están adquiriendo una dimensión que desborda nuestra posibilidad personal e individual. La jugada, vamos a tener que releer un poco esto, como hay que releer, como crece la inteligencia artificial y todo esto. Vamos a tener que, estamos ya releyendo todos nuestros códigos legales,
políticos, éticos, morales, para ver qué tipo de desafíos se nos plantean. La política no, se maneja como si esto no tuviera que ver con la política. Eso es mi reproche. Y esa es mi fatiga también, ese es un poco mi desencanto, porque yo no le pido a la política que resuelva los problemas. La democracia no se inventó para resolver los problemas, se inventó para gestionar de una manera razonable y pacífica los problemas y las divergencias, pero con la esperanza de que se puedan resolver. Pero si no se pueden resolver así, si no puedes resolverlo, si me es igual, quítale a este y ponle al otro, quítale al otro y ponle al otro. Como sigan enfocando, como están enfocando las cosas, se están equivocando. Vuelvo, por tanto, a la transición. No solamente tenemos derecho a defenderla como viejos que dan la paliza del abuelito, sino porque entonces se actuó de una manera que hubiera debido quedarse para los españoles como pequeña memoria colectiva. Señores, hemos descubierto de qué somos capaces y hemos aprendido además una cosa: cuando los problemas tienen la envergadura y la dimensión que tienen, no son abordables si no nos ponemos más de acuerdo. No digo que ahora se acabe la divergencia de los partidos, pero que existan posiciones de mayor calado a las cuales se acceda con la ropa de los domingos, ¿no? Y eso es lo que creo que y en el mundo entero. Pues con este mensaje nos vamos a quedar. Yo creo que es importante que las nuevas generaciones comprendan que la transición política fue el final de la guerra civil. Que la guerra civil fue de verdad una guerra entre hermanos, pero no es una metáfora, entre padres e hijos, que todos hemos conocido y que en nuestras propias familias han estado divididas, pero divididas dramáticamente durante decenas de años, y que efectivamente aquello fue un acto de reconciliación entre los españoles, y que o se recupera el espíritu de consenso y el espíritu con ideologías diferentes, proyectos diferentes, pero con diálogo, con colaboración y con un proyecto común que incorpore la savia formidable de esta sociedad. España es un gran país, como tú decías. No me atrevo yo a decir, como decías tú, que sea el mejor país del mundo, pero es uno de los mejores con toda seguridad. Es que no conozco todos y no puedo opinar. Te agradezco mucho esta conversación y espero que tus mensajes a las nuevas generaciones, desde nuestra ya provecta edad, somos de la misma edad prácticamente, les sirvan para comprender que efectivamente uno puede aprender algo de la memoria histórica y no solo revanchas. Muchas gracias. Gracias.